Dicasterio para la Doctrina de la Fe informa a los fieles no referirse a la Virgen María con el título de corredentora para evitar malentendidos. Estados Unidos elige hoy alcaldes, gobernadores y otros cargos en el aparato del Estado. Este 30 de noviembre Honduras elige un nuevo presidente de la República. Una líder provida analiza los planes de gobierno de los candidatos favoritos en cuanto a defensa de la vida y la familia. Polémica por las advertencias de Estados Unidos para intervenir en Nigeria por denuncias de persecución a los cristianos. San John Henry Newman, nuevo doctor de la Iglesia, converso del anglicanismo y fundamental en la conversión de muchos. Un historiador nos explica la importancia de este nombramiento. Hola amigos, hola, un gusto estar contigo. Como siempre también contigo, Natalie, y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias desde el Vaticano con la presentación de un documento de la Santa Sede en el que exhorta a evitar el uso del título de corredentora para referirse a la Virgen María. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe presentó un nuevo documento titulado Mater Populi Fidelis, una nota doctrinal sobre algunos de los títulos otorgados a María acerca de su cooperación en la obra de la salvación. En la presentación del documento, el prefecto subrayó que este tiene un valor especial, superior a los que se han publicado en años anteriores, ya que forma parte del magisterio de la Iglesia. Añadió que el documento responde a las preguntas que se han enviado al dicasterio en los últimos 30 años sobre la devoción mariana, un estudio que explica que comenzó desde los tiempos del cardenal Ratzinger como cabeza del dicasterio. Señaló que la clave de lectura es que su tema central no son los títulos marianos, sino el puesto de María en la salvación y su relación con nosotros. En este estudio se desarrolla la maternidad de María como uno de los temas centrales de los que nace la devoción de los fieles. El prefecto relató cómo los laicos más sencillos, sin estudios teológicos y sin ser miembros de la jerarquía de la Iglesia, encuentran en el rostro de María el mensaje del Evangelio. Il popolo semplice e povero non separa la madre. El pueblo sencillo y pobre no separa a la Madre gloriosa de María de Nazaret. No se aleja de Cristo y del Evangelio cuando se acerca a ella, sino que lee en estas imágenes todos los misterios del Evangelio, porque en ese rostro ve reflejado al Señor que nos busca y viene a nuestro encuentro con los brazos abiertos. El documento busca profundizar en el papel de María en la historia de la salvación, sin oscurecer la única mediación de Cristo, y el prefecto explicó que este es un aspecto muy importante. Sobre el título de mediadora se establece que María coopera de manera real pero subordinada a la obra redentora de Cristo. Su participación abarca desde la Anunciación hasta la cruz, pero no la coloca al mismo nivel que el Redentor. Esto no excluye que, en otros sentidos, el Hijo involucre a María en una mediación participativa, pero siempre debe retornar al centro. Solo Dios salva, solo Él infunde su gracia en lo más profundo del corazón. La sua grazia nell'intimo del cuore. Sobre el título de corredentora, el documento recomienda tener cuidado al utilizarlo, ya que puede dar lugar a confusiones. Aclara que Cristo es el único redentor. Sobre el título de mediadora de todas las gracias, la Iglesia reconoce a María como intercesora. Sin embargo, su mediación debe entenderse como participación y subordinada a Cristo. Sobre el título de Madre de la Gracia, el dicasterio pide evitar expresiones en las que se señalen a María como una fuente de la que exclusivamente proviene toda gracia. Finalmente, el documento ofrece ciertas orientaciones pastorales y doctrinales, anima a una devoción auténtica y fiel al Evangelio y se advierte contra las prácticas que presenten a María como fuente independiente de Cristo o como, y cito, una alternativa necesaria a la insuficiente misericordia de Dios, ya que su devoción debe conducir a Jesús. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Llevamos nuestra atención a Venezuela, donde continúa la intervención de Estados Unidos en el Mar Caribe contra el narcotráfico. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta esto y más. Este fin de semana, el gobierno de Estados Unidos anunció el hundimiento de una nueva lancha en el Mar Caribe que transportaba drogas a su territorio. El ataque del sábado 1 de noviembre dejó 3 muertos en la nave, según el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth. Los fallecidos no fueron identificados. Desde agosto a noviembre son más de 15 operativos estadounidenses contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas en el Caribe y en el Pacífico. Al menos 65 muertos en un despliegue sin precedentes de personal y material militar en el Caribe cercano a Venezuela, según reporta CNN.
Esta embarcación, como todas las demás, era conocida por nuestra inteligencia por estar involucrada en el contrabando de narcóticos, dijo Hegseth en X. 3 narcoterroristas estaban a bordo de la embarcación durante el ataque en aguas internacionales, agregó. Este fin de semana, el presidente Donald Trump volvió a lanzar la posibilidad de que las operaciones contra el narcotráfico también se ejecuten en suelo venezolano. A su juicio, el gobierno de Nicolás Maduro se ha desempeñado a favor del narcotráfico. Hay planes para un ataque contra Venezuela. ¿Quién diría eso suponiendo que los hubiera? Nosotros tenemos planes muy secretos. Veremos qué pasa con Venezuela. Venezuela nos envió cientos de miles de personas de prisiones, de instituciones mentales, drogadictos, y lo mismo hicieron otros países. También este fin de semana, el nuncio apostólico en Venezuela, Monseñor Alberto Ortega, pidió a los católicos unirse en oración por el don de la paz para el país y el mundo entero. En Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Y en Estados Unidos, este martes hay elecciones para elegir gobernadores y alcaldes, entre otras autoridades, así como para decidir reformas electorales. La jornada anticipa desafíos para demócratas y republicanos. Veamos el informe de EWTN News Nightly. Con el telón de fondo de un cierre gubernamental continuo, los votantes de varios estados emiten sus votos este martes. En California, los votantes decidirán una importante iniciativa de redistribución de distritos, mientras que en Virginia y New Jersey, los votantes elegirán a su próximo gobernador. Pero comencemos en la ciudad de Nueva York, donde todas las miradas están puestas en la contienda por la alcaldía, donde un autodenominado socialista demócrata sigue liderando las encuestas por un amplio margen de cara al día de las elecciones. La pregunta que se nos plantea es muy simple. ¿Mañana o noche? ¿Queremos que vuelva a ser de mañana en Nueva York? Ha llegado nuestro momento, Nueva York. Ha llegado nuestro momento. Zohran Mamdani ha motivado a los jóvenes votantes, prometiendo reducir el costo de vida de la ciudad, impuestos a los ricos y congelar algunos alquileres. Su principal oponente, el exgobernador Andrew Cuomo, se presenta como independiente y va por detrás en las encuestas. Ha ofendido a la comunidad judía, no cabe duda. Se niega a denunciar la intifada globalizada, que básicamente significa matar judíos. Con el candidato republicano Curtis Lewa negándose a retirarse de la contienda, la elección se ha convertido en una de las más revolucionarias de la historia de Nueva York. Vamos a dejar que el pueblo elija al próximo alcalde. No los multimillonarios, no los privilegiados, no los influyentes. Confío en el pueblo. Una encuesta muy clara le da a Mamdani una ventaja de casi 15 puntos sobre su rival más cercano. El presidente Donald Trump afirma que el financiamiento federal de la ciudad de Nueva York está en riesgo si el comunista Mamdani gana, fueron sus palabras. También seguimos de cerca la propuesta 50 de California, una medida que permitiría a los líderes demócratas eludir en forma temporal a la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos del Estado. Esto crearía un mapa congresal más favorable a los demócratas antes de las elecciones de mitad de mandato del próximo año, incluidas las de 2028 y 2030. Los demócratas esperan obtener hasta 5 escaños. El gobernador Gavin Newsom dice que el presidente Trump inició esta redistribución de distritos y está tratando de manipular las elecciones. No ha cumplido sus promesas y por eso de nuevo estamos aquí con la proposición 50, porque sabe que va a perder las elecciones de mitad de mandato y está intentando manipular las elecciones antes de que se emita un solo voto. Los candidatos a gobernador de New Jersey también recorrieron el estado durante el último fin de semana. En esa contienda, la representante demócrata Mikey Sherrill se enfrenta al republicano Jack Ciattarelli, ex legislador. Ambos candidatos se centran en la economía y el costo de vida. La administración que dirige Donald Trump está elevando los costos para todos con este plan arancelario, con el que se embolsan miles de millones, mientras que la gente aquí en Nueva Jersey paga más por todo, desde una taza de café hasta los alimentos. ¿Quiere que piensen que es una moderada? Apoyó las políticas de fronteras abiertas de Joe Biden. Apoyó todas sus políticas inflacionarias. Votó en contra de la ley Lake y Riley. Apoya la ciudad de Santuario. En la carrera por la gobernación de Virginia, la ex representante demócrata Abigail Spanberger lidera a su rival republicana, la vicegobernadora Winsome Earl Sears, con un 55% frente a un 44% según una encuesta del Emerson College. Mientras tanto, también seguimos de cerca la contienda por la Fiscalía General del Estado. Las encuestas la muestran muy reñida. El demócrata Jane Jones tiene una ligera ventaja sobre el actual fiscal general del Estado, el republicano Jason Miyares.
El 30 de noviembre, Honduras elige nuevo presidente de la República. Para saber qué ofrecen los candidatos desde la óptica de la defensa de la vida y la familia, hablaré con Marta Lorena de Casco, cofundadora del movimiento Provida en Honduras. Marta Lorena es licenciada en periodismo, asesora de la Junta Directiva del Comité Provida de Honduras. Fue vicecanciller de la República durante el gobierno interino de Roberto Micheletti y exdiputada del Partido Liberal entre el 2006 al 2010. Marta Lorena, qué gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias. ¿Cuál es su evaluación sobre la defensa de la vida y la familia por parte del gobierno que está dejando el poder? Bueno, lamentablemente el gobierno actual, que es un gobierno de corte socialista abierto, entre sus promesas de campaña fue, ¿te acuerdas que en Honduras la píldora anticonceptiva de emergencia estaba prohibida por muchos años? Ese es uno de los legados, y ahora la píldora anticonceptiva se anuncia por todo el país, se da de manera irrestricta, financiada por el Estado. O sea, que lo que han diseñado es un lanzamiento de esta píldora para luego continuar con los proyectos de la despenalización del aborto tal como se ha hecho en otros países. Entonces, en el tema de la vida, este gobierno ha sido francamente anti-vida, y Honduras pues tiene una constitución muy buena, tiene unas legislaciones secundarias maravillosas, se defiende la vida desde la concepción. O sea que esto es lo que ellos han hecho, pues consideramos es una violación a nuestras legislaciones y obviamente a todo lo que es la cultura y los valores referentes al derecho del no nacido y de la salud de las mujeres. Señora Lorena, ¿y los candidatos favoritos según las encuestas, qué dicen en sus planes de gobierno sobre los temas que preocupan a las organizaciones pro vida? Empecemos por Rixi Moncada, del partido de gobierno. Bueno, Rixi Moncada es una mujer de corte abiertamente socialista, admiradora de Fidel Castro, seguidora de los proyectos del socialismo del siglo XXI. Entonces se pueden imaginar el proyecto antifamilia, antivida, que se va desarrollando ya. El proyecto de ella es, para nosotros los Provida, los cristianos, es un proyecto peligroso, y consideramos que ella tiene pues además un cierto grado de, por decir, de rechazo a las iglesias, lo ha dicho públicamente, y bueno, no es una persona fiable ni conveniente para el país en ese sentido. ¿Y el candidato Nasri Asfura qué plantea? Ninguno de los otros dos candidatos significan una amenaza para el derecho a la vida. Ambos han demostrado o han hablado, no tienen una política pública diseñada al respecto, pero consideramos que por las conversaciones y su accionar, sobre todo, digamos, el Partido Nacional de Nasri ha sido muy coherente en lo que es el respeto a la legislación. De hecho, han trabajado mucho para esto en años anteriores. Nasrallah es un outsider, está empezando. Él y su esposa han dicho públicamente varias veces el concepto de familia, pero el diseño de políticas públicas en relación a la mujer, al bebé, a la familia, no lo tiene ningún candidato. Precisamente ustedes, junto a otras organizaciones, han enviado un comunicado a ellos, ¿no? Los están exhortando a que hagan estas propuestas donde defienden la vida y la familia. ¿Nos puede contar al respecto? Si no hay familia, no hay desarrollo. Las familias fuertes conforman países fuertes, y hemos hecho todo lo contrario. Entonces, a lo largo de este tiempo se ha visto un desmoronamiento de los valores familiares. No hay un proceso educativo donde los niños aprendan a ser padres, los hombres y las mujeres mamás. Entonces, ha sido como una pérdida estas décadas en América Latina y en Honduras igual. Entonces, se les está recordando además que la ciudadanía tiene que tener una participación activa, no solo las políticas que ellos deciden, sino que tienen que oír. Por eso les hemos enviado una carta el día de ayer pública a los candidatos, donde les hacemos un llamado para que en sus políticas públicas, si quieren realmente un desarrollo, porque todos los problemas que tenemos
vienen básicamente la pobreza, por ejemplo, de la carencia de familia, de la carencia de padres que abandonan y madres que no tienen la capacidad. Entonces, todo esto se los estamos recordando y proponemos perspectiva de familia en vez de perspectiva de género en todo el engranaje de las políticas públicas y que se emitan leyes, por ejemplo, leyes de fortalecimiento de la familia, leyes de derechos parentales donde no nos arrebaten a los hijos con proyectos educativos de género, pro aborto, pro lo que sea. En fin, estamos intentando ser escuchados y realmente somos muchas organizaciones, yo diría, importantes. Está la arquidiócesis de la ciudad de Tegucigalpa, Cáritas, movimientos evangélicos, movimientos pro vida, civiles, gente que no tiene. Entonces, esperemos que nos consideren, esperemos que en algún momento esto empiece a funcionar con las dos patas, la política y la ciudadanía, porque de esta manera podemos quizás lograr cosas mucho más sustantivas, mucho más fuertes que lo que tenemos ahora. Así es, esperamos que el candidato electo pues reafirme su compromiso con la vida y la familia en Honduras. Estimada Marta Lorena de Casco, muchas gracias por la entrevista. Y este martes el gobierno de China expresó que se opone a la injerencia de cualquier país en los asuntos internos de otras naciones con el pretexto de la religión o los derechos humanos. Así dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa habitual en Beijing, reporta Associated Press. Fue en respuesta a una pregunta sobre el presidente Donald Trump, quien acusó a Nigeria de no proteger a los cristianos y amenazó con lanzar operaciones militares contra grupos militantes islamistas en el país. El gobierno chino manifestó estar dispuesto a profundizar la cooperación con Nigeria en sectores tradicionales y emergentes ante el presidente de la Cámara de Representantes de Nigeria, Abbas Tajuden, quien participa en Shanghai en la 8ª Exposición Internacional de Importaciones de China. Veamos el informe de EWTN News Nightly sobre el caso de Trump y Nigeria. Están matando un número récord de cristianos en Nigeria y en otros países también la situación está muy grave. Esa parte del mundo está muy mal. Están matando a los cristianos en grandes cantidades. No vamos a permitirlo. El presidente Donald Trump también declaró en Truth Social: si el gobierno nigeriano sigue permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos suspenderá de inmediato la ayuda y asistencia a Nigeria y podría entrar en ese país con todas las armas en la mano para aniquilar por completo a los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades. Además, el presidente Trump designó a Nigeria como un país de especial preocupación, una declaración formal de Estados Unidos sobre países que, según afirma, no están tomando medidas ante las violaciones a la libertad religiosa. El presidente de Nigeria respondió: la caracterización de Nigeria como un país intolerante en materia religiosa no refleja nuestra realidad nacional ni tiene en cuenta los esfuerzos constantes y sinceros del gobierno para salvaguardar la libertad de religión y de creencias para todos los nigerianos. Este país de África Occidental tiene una población de 220 millones de habitantes dividida casi en forma equitativa entre cristianos y musulmanes. La violencia afecta a ambas religiones. Y existen versiones contradictorias sobre la causa de esta violencia. A principios de este año, el Papa León XIV oró por las víctimas de una masacre en Nigeria en junio. Ruego para que la seguridad, la justicia y la paz prevalezcan en Nigeria, un país amado tan afectado por diversas formas de violencia. En Londres, la directora general de la Organización Mundial del Comercio y exministra de Finanzas de Nigeria llamó a la reflexión cuidadosa sobre las tensiones en Nigeria. Esta es una cuestión increíblemente compleja. Permítanme decir que Nigeria es un país muy complejo. La situación es muy difícil y requiere una reflexión cuidadosa. Hay cuestiones religiosas involucradas, hay cuestiones de recursos involucradas. Hacemos una pausa y al volver, St. John Henry Newman, nuevo doctor de la Iglesia, converso del anglicanismo y fundamental en la conversión de muchos. Un historiador nos explica la importancia de este nombramiento. Además, me embaracé a la edad de 23 años. Lo único que me dijo es: yo tengo la solución y yo creo que sería un aborto. Se estrena en España la película Heridos, con testimonios reales sobre las consecuencias del aborto. Mejor esa tristeza. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
John Henry Newman es ya el 38º doctor de la Iglesia, un club bastante exclusivo de personas santas y eminentes por su doctrina. ¿Por qué es oportuno que sea nombrado doctor de la Iglesia justamente en estos tiempos? Para saber más al respecto estamos con Ricardo Cuba. Él es doctor en Historia en la Universidad de Cambridge y profesor en la Universidad de los Andes en Chile y nos habla desde Santiago. Ricardo, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eddie. Un placer estar acá compartiendo con ustedes. El placer es nuestro. Ricardo, por favor, háblanos de San John Henry Newman, 38º doctor de la Iglesia. ¿Por qué merece ese título? Bueno, merece este título por el peso intelectual que llegó a tener John Henry Newman en su época y también por la actualidad de su pensamiento para el día de hoy y también para el cristianismo de siempre, ¿no? ¿Quién fue John Henry Newman? ¿No? Fue un importante intelectual, uno de los más destacados o tal vez el más destacado intelectual del llamado movimiento tractario o movimiento de Oxford, que se desarrolló en esa universidad, en esta gran universidad de Oxford, por parte de muchos anglicanos o anglo-catholics, gente cercana al catolicismo, aunque todavía reteniendo la fe en la comunión con la iglesia anglicana, pero buscando la verdad, estudiando a los padres de la iglesia, contra sus propios sentimientos va a encontrar la verdad en la Iglesia Católica. ¿Y por qué digo contra sus propios sentimientos? Porque había una actitud muy hostil hacia Roma desde la época de Enrique VIII, desde el siglo XVI, y él más bien va a seguir contra sus conveniencia académica, contra sus amistades, la conciencia que lo lleva a acercarse a la Iglesia Católica. Como dice muy bien Ricardo, una conciencia muy informada por su estudio de los padres de la Iglesia, porque él quería justamente, siendo anglo-católico, él quería ser justamente alguien que profesaba plenamente esa fe patrística y ahí se encontró justamente con la verdad católica que eventualmente profesó y defendió ejemplarmente. Así es. Y bueno, una de sus, justamente estudiando historia eclesiástica, va a llegar a ese convencimiento, ¿no? Porque él, acercándose a la Iglesia Católica, pensaba que existía algo que se llama la vía media, ¿no? En la cual la Iglesia Anglicana, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica eran las tres grandes iglesias que supuestamente preservaban la sucesión apostólica. Pero después, estudiando a los arrianos, encontró cómo dentro del arrianismo del siglo IV existían los semi-arrianos, que en el fondo era un compromiso que no se adhería verdaderamente a la fe. Y encontró que el problema de su opción anglicana como vía media es que no era coherente y que se parecía mucho en posición, no en doctrina, a lo que habían sido los semi-arrianos, ¿no? Y es así que llega a la plenitud de la fe con la Iglesia Católica. Algo que él defiende muy claramente, porque cuando él es nombrado cardenal justamente tiene esa respuesta justamente al Bilieto, en la cual él sostiene que él ha combatido toda su vida, también como anglicano, ahora como católico, por supuesto piensa seguir haciéndolo, el liberalismo en la religión, que quiere decir que la religión no es un tema de verdad, es un tema de opinión y cada quien se hace su propia religión, cuando lo que él sostiene justamente es que hay una religión verdadera, que es lo que él ha descubierto y él quiere defender también con todo su genio. Así es, justamente su propia vida, ¿no? Y su propio testimonio es un ejemplo de lo que significa buscar la verdad en fidelidad a la conciencia, que no es una conciencia relativista, ¿no? Sino que justamente informarse, abrirse a la gracia, porque también hay todo porque sobre todo, no solo también, sino sobre todo hay un proceso espiritual, de búsqueda espiritual, de profunda oración, de profundo apostolado. Muy notable entonces tener un converso que además es doctor de la Iglesia y tiene esta espléndida doctrina que nos ayuda justamente a apreciar cómo se puede profundizar siempre más en la verdad sin jamás negarla o de alguna manera contradecirla. Ricardo Cubas, historiador, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, un placer.
En Afganistán siguen las operaciones de rescate tras sufrir un terremoto este lunes. Le contamos más con testimonios desde la zona afectada. Residentes de Samangan limpian los escombros de sus casas destruidas un día después del terremoto de magnitud 6,3 que sacudió el norte de Afganistán la madrugada del lunes último. Era la 1 de la madrugada cuando hubo un fuerte terremoto. Al salir, las casas estaban destruidas y el aire muy contaminado. Estuvimos rescatando a los heridos. Recuperamos los cuerpos de 2 personas de entre los escombros. Era alrededor de la 1 de la madrugada. Estaba durmiendo en esa tienda cuando mi hermano me despertó de repente. Vi que todo estaba destruido. La gente había sufrido muchas pérdidas. Al menos 24 muertos y más de 730 heridos, según Associated Press. Los equipos de rescate continúan trabajando en la zona y bajo la dirección del Ministerio de Salud Pública se ha ordenado a todos los hospitales cercanos que permanezcan preparados para recibir más pacientes. El terremoto cortó líneas de transmisión eléctrica, dejando sin energía varias provincias. Afganistán ha sufrido al menos 8 grandes terremotos desde que los talibanes regresaron al poder en 2021, incluido el de agosto que mató a más de 2.200 personas. El país está situado sobre una zona de colisión de las placas tectónicas india y euroasiática. La fragilidad de su infraestructura y construcciones de adobe multiplica la letalidad de los sismos. Nos despedimos viendo un avance de la película Heridos, dirigida por Borja Martínez Echevarría, con historias reales de lo que pasa después de un aborto. Se estrena este 7 de noviembre en España. Hasta mañana. Me hago el test de embarazo, sale positivo y lo primero que pienso es que estoy a tiempo de que no sea un embarazo. Me quedo embarazada y a partir de ahí pues se genera en mí, en mi interior, un miedo. Pues ella me llama y me dice que está embarazada y que no quiere tener el niño y que si la puedo ayudar. Me embaracé a la edad de 23 años. Lo único que me dijo es, yo tengo la solución y yo creo que sería un aborto. De repente un día me empieza a marear y entonces empiezan los miedos. Miedo a conducir, a estar sola, miedo a un ascensor. A partir de ese momento ya en la noche ya no pude dormir. Yo no podía mirarme en un espejo. No sabía por qué tenía a lo mejor esa tristeza en mi corazón y me puse en manos de psicólogos. Me pidieron hablar con una pareja que quería abortar en un caso similar al mío. Tuve la oportunidad de escribirles una carta hablándoles de mi herida. Hace 5 años para acá me he sanado. Si no estoy curada y esas heridas están bien, no soy capaz de ver nada, es imposible, es que estás ciego. Que después de haber hecho esto tu vida puede ser diferente, que hay una esperanza. A mí me sanó esa herida y me ayudó a perdonar al padre del niño. Son las lágrimas que yo creo que más me han llenado en mi vida. Y lo bonito es que me puedo acordar perfectamente y que eso me sirve cada día, me sigue sirviendo ese momento.